Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues seguimos con el tema de las distintas teorías de personalidad. Hoy toca ver a la teoría psicodinámica. Y bueno, esta es creada por Sigmund Freud, el cual pensaba que las experiencias tempranas son definitorias para el escenario de la personalidad de un adulto. Y cómo eh, todas estas experiencias, algunas se quedaron grabadas en el inconsciente y estas tienen una fuerza y un impacto en nuestra personalidad de las cuales nosotros no nos damos cuenta. Elaboró la teoría de la personalidad, la psicodinamia y la terapia psicoanalítica para justamente analizar todos estos elementos inconscientes y experiencias tempranas que tuvo la persona en su infancia. ¿Alguna vez han escuchado este tema de actos fallidos, represión o inconsciente? Inconsciente y represión ya lo hemos visto en clase. Actos fallidos, ¿a qué se refiere Freud con actos fallidos? A todos estos como errores al escribir, hablar o que revelan algo acerca de nuestro pensamiento o nuestros verdaderos deseos. Supongamos que ustedes van a una fiesta donde se le están pasando muy mal, están muy aburridos, ya se quieren ir, sin embargo la fiesta no ha acabado y no quieren irse para no quedar mal con la persona que los invitó, y resulta que la fiesta todavía se prolonga más tiempo, ustedes se quedan más tiempo, y cuando por fin se pueden ir, en vez de decir desafortunadamente ya me tengo que ir, dices afortunadamente ya me tengo que ir. Entonces ahí se podría decir, de acuerdo al acto fallido, que salieron tus verdaderos deseos. Otro de los conceptos es el determinismo psíquico. Es la suposición psicodinámica, lo que decía ahorita al inicio del video, de que todos los comportamientos son resultados de experiencia de la niñez temprana y que si hubo algún trauma en alguna de esas etapas, se va a ver reflejada en la forma en la que se relacione la persona y en cómo viva la vida. ¿Ok? Ustedes están leyendo ahorita un libro que es El miedo a la vida de Alexander Lowen. Recuerdan que les conté que Alexander Lowen fue discípulo de Wilhelm Reich y fue paciente de Wilhelm Reich. Wilhelm Reich a su vez fue discípulo de Freud. Aquí me gustaría en todo este tema de la psicodinamia meter algunas diferencias que tienen ambos, porque ustedes están leyendo este libro y sí les pido que si tienen alguna duda del libro me digan. Pero también en este determinismo dice que gran parte de todas estas actitudes que tiene la persona en su vida adulta o estos elementos inconscientes tienen que ver igualmente con el complejo de Edipo, con cómo se resolvió o cómo quedó sin resolverse. Otro de los conceptos es el instinto, que son las fuerzas internas que conducen a los actos fallidos, y él propone que hay estas dos fuerzas, que es estos dos instintos, pues que es Eros y Tánatos, Eros que busca el placer y Tánatos que es el principio de muerte o destrucción, y se acuerdan que también habíamos visto el principio de repetición, que es cuando compulsivamente repites una conducta que te da placer, lo que pasa es que empieza en esa compulsión, empieza a perderse ese placer y empieza a entrar tánatos, que es el principio de destrucción o de muerte, matas ese placer. Un ejemplo es el de comer helado, que ya se los había puesto antes, que me gusta mucho comer este helado, y como me gusta mucho no me como ahorita uno, sino me como 5, y después de esos 5 que coma muy probablemente me duele el estómago, ahí ya maté el placer, dejó de estar Eros y está Tánatos. Aquí también es una diferencia que hace Freud con Wilhelm Reich, o sea, porque Wilhelm Reich lo que plantea es que el placer es sin límites, solo que sea sin culpa y sin agresión. Aquí mientras Freud dice, no, el placer tiene que tener un límite, Wilhelm Reich dice, no, o sea, el placer puede ser sin límites, solo revisa que no te estés agrediendo y que no te esté generando culpa hacerlo. Otro de los conceptos básicos son los 3 niveles de conciencia que plantea Freud. Es el inconsciente, el consciente y el preconsciente. El consciente son todas las emociones, sentimientos, deseos que estás presente o atento de que los tienes. O sea, son en tu ahora y sabes que los tienes. El preconsciente, perdón, son igual todos esos pensamientos, deseos o recuerdos que con solo hacer el esfuerzo de recordarlos los recuerdas o los traes a la conciencia. Y el inconsciente son todos estos pensamientos, sentimientos, recuerdos o deseos que no puedes recordar,
O sea, que están más allá del esfuerzo o voluntad que tú puedas tener en ese momento de recordarlos, sino que surgió una represión de ellos y por eso se han quedado en el inconsciente. Y entonces en terapia lo que busca la terapia psicoanalítica es poder que esos elementos inconscientes salgan a la luz. Aquí también quiero hacer una diferencia entre Wilhelm Reich y Freud, porque mientras Freud decía que las resistencias de una persona no permiten que puedas trabajar con él en terapia, Wilhelm Reich decía, no, esas resistencias justamente es el jugo de la terapia, porque las resistencias son la forma en la que la persona se defiende de la vida, y la forma en la que se defiende de la vida te habla de su estructura de carácter. Entonces, la misma forma en la que se defiende en la terapia es la misma forma en la que se defiende allá afuera para no amar, para no sentir placer, para no satisfacer sus deseos, para no creer en sí mismo, para no sentirse expuesto. Entonces, bueno, esta es otra de las diferencias. Otro de los conceptos que también quiero que veamos es la estructura de la mente, que también ya lo hemos visto, pero lo repasamos. En la estructura de la mente que plantea Freud está el yo, el superyo y el ello. El ello es la fuente de la energía de Eros y Tánatos, y cuando un bebé está recién nacido, pues se podría decir que es puro ello, ¿no? O sea, solo busca lo que le genera placer y lo que le genera displacer no lo quiere. Después entra el yo, que yo es este principio de realidad, de a ver, o sea, ¿qué de esto sí se puede hacer o que sí se puede satisfacer y de qué forma se puede satisfacer? Aquí pues podría ser el ejemplo de un niño chiquito que está llorando porque quiere que su mamá lo atienda y él solo está en el principio, en el ello de quiero que me atienda y esté conmigo. Y cuando entra este yo, que es el principio de realidad, conforme va creciendo el niño, se da cuenta que, bueno, que su mamá no puede estar con él todo el tiempo, por ejemplo, y que sí puede satisfacer esa necesidad, pero igual tiene que saber cómo hacerlo, puede tener tolerancia a la frustración o tenga que esperarse para poder cumplir ese deseo que tiene. Y luego está el super yo, que es la estructura moralista o idealista, que tiene que ver con cuando ya eres un ser social también, o sea, cuando entras a la sociedad. Y la sociedad empieza en casa con tus padres, ¿no? Son los que instauran ese super yo. Y entonces aquí es donde entran los debería o tendría, ¿no? Constantemente es que yo debería o yo tendría que estar haciendo esto porque tiene que ver con que haya una satisfacción, pero de la sociedad, no tuya, ¿no? Aquí lo que plantea Wilhelm Reich es que muchas veces el yo se somete al super yo y entonces anula sus deseos, anula los deseos del ello y, y solo toma en cuenta los deseos del super yo, de la sociedad. Y entonces cree que está satisfaciendo sus deseos cuando realmente solo está satisfaciendo los deseos de la sociedad y los suyos ya los dejó ocultos. Bueno, eso sería lo más importante de estos tres y me gustaría hacerte una pregunta. Por favor, busca un cuaderno donde anotar, busca el cuaderno de psicología, tráete un lápiz o una pluma. Te voy a hacer la pregunta, le pones pausa al video para que respondes y luego sigues con el video. Imagina que el ello, el yo y el super yo están en conflicto. ¿Cómo sabe una persona que dicha batalla está sucediendo? ¿Qué hace una persona cuando este conflicto se desarrolla? ¿Tú qué crees que hace una persona? Piensa un poco en estas preguntas, respóndelas, ponle pausa al video para que puedas responderlas y seguimos. Y bueno, esto que te acabo de preguntar, estos conflictos que constantemente tiene y que propone Freud que tiene el yo y el super yo, es entre estas dos fuerzas irracionales, ¿no? Del ello y el super yo, que ponen al yo en jaque y no sabe cómo actuar o qué hacer. Entonces, buena parte de estos conflictos son inconscientes, pero cuando se vuelven serios suena una alarma en la psique, ¿no? Y es la culpa que genera o la ansiedad. Y entonces el yo, para defenderse de esa culpa o esa ansiedad, se defiende. Estos son los mecanismos de defensa que vamos a ver. Estos mecanismos de defensa inconscientes tienden a negar o distorsionar la realidad. Ahora, el efecto o lo que busca el mecanismo de defensa es reducir la ansiedad o la culpa, y que sean sanos o no va a depender, o qué tan útiles o dañinos sean, va a depender qué tanto dependa una persona de ellos.
y qué tanto los use. Vamos a ver los principales mecanismos de defensa. El primero es la negación, que es rehusarse a reconocer una experiencia, un recuerdo o una necesidad interna indeseable que provoque demasiada ansiedad o demasiado dolor. Entonces, no sé si han escuchado, por ejemplo, en las etapas del duelo, cuando viene la negación, cuando perdiste un ser querido o terminaste una relación, es muy común que primero esté la negación y no aceptar lo que está pasando, y que de hecho ni llores, ni te sientas mal, sigas con tu vida como si nada, porque estás en este proceso de negación, de no querer ver o aceptar lo que está sucediendo. Luego está el desplazamiento, que es transferir los sentimientos de un objeto a un sustituto que no es el original y que no es tan gratificante, pero produce menos ansiedad. Por ejemplo, si tu mamá te acaba de regañar y dice, si yo ahorita yo le respondo, pues me va a ir peor. Lo que pasaría en ese desplazamiento es, sin darte cuenta, estás irritable y estás de malas y le estás hablando mal a todos los demás, ¿no? O sea, como desplazas ese sentimiento de enojo hacia tu mamá, por ejemplo, porque te provoca ansiedad de enojarte con ella o miedo, y lo llevas hacia otra persona o hacia otros, no sé, seres, ¿no? Como podría ser un perro, un animalito. La proyección es atribuir a otros sentimientos, pensamientos o comportamientos no deseados. O sea, no es que la otra persona realmente tenga este sentimiento, sino que tú estás proyectando tu propio sentimiento en el otro, ¿no? Es que el otro se ve y está muy triste, cuando realmente la otra persona ni siquiera está triste, y quizás el que está triste y el que le está pasando mal eres tú. La racionalización: justificar todo el tiempo lo que estás sintiendo con razones socialmente aceptables, o justificar lo que hiciste todo el tiempo, ¿no? Es muy común en nuestra sociedad racionalizar todo, ¿no? Lo que hicimos o por qué lo hicimos, y no encontrar los verdaderos deseos o las verdaderas razones por lo que hicimos, sino estar todo el tiempo racionalizando. Como igual es muy común racionalizar el amor, por ejemplo, o el que hagas alguna cosa en específico o cumplas algún deseo porque querías cumplirlo, tiendes a racionalizarlo. Es que lo hice porque... Y el tema de la racionalización no es que sea mala, pero si es un mecanismo que usas todo el tiempo para no sentir, entonces sí, lo que pasa es que empieza a haber una desconexión contigo y con lo que sientes. La formación reactivo: defenderse contra los sentimientos y comportamientos inaceptables, exhibiendo lo contrario de los verdaderos deseos e impulsos. Ejemplo, yo quiero tener libertad de expresión, pero eso me genera demasiada ansiedad. Si entra el super yo de cómo vas a tener libertad de expresión, eso está mal, eso no está bien visto, tú deberías seguir las cosas como son. Y entonces lo que hace en la formación reactiva es reprimir a todos los que quieran tener libertad de expresión, ¿no? O sea, haces lo contrario a lo que tú querías hacer. La regresión: regresar a formas de comportamiento que son indicativas de un nivel más temprano de desarrollo, como la niñez. Usualmente en una respuesta de un estresor abrumador, este mecanismo de defensa a mí me parece que sí es una señal de alarma muy importante para una persona que lo use, porque está hablando que lo que está viviendo actualmente no está sabiendo cómo enfrentarlo, y lo que hace es regresionarse a una etapa inferior para no conectar con lo que está pasando, ¿no? Entonces, igual podría ser ver a un adulto haciendo berrinche, pero puede haber casos todavía más complejos. La sublimación es una forma de desplazamiento en que un impulso sexual o agresivo es cambiado de un objeto inaceptable a uno que es aceptable, y que en esta última instancia tenga un valor para la sociedad. Aquí la sublimación, ¿qué tan sana me parece? Yo creo que depende, porque en el caso de la sublimación, por ejemplo, la agresión se puede sublimar con ciertas actividades o ejercicios, ¿no? Que físicamente te permitan descargar y no lastimar a nadie más, ¿no? Pero también, si la sublimación la gente la usa para renunciar a un deseo, eso me parece más peligroso, ¿no? O sea, si es para canalizar algo que estás sintiendo, me parece bien, pero si es para renunciar a un deseo que realmente tiene esa persona, como podría ser el deseo de estar bien, de estar tranquilo o de expresar, y todo el tiempo lo sublima, pues también estaríamos hablando de que podría empezar a tener
un tema de evasión de emociones y solamente sublimar en otras cosas sin aceptar lo que estás sintiendo. Entonces, la sublimación sí me parece sana en este tema de poder expresar, ¿no? Y canalizar lo que estás sintiendo de otra manera en la que no te agredas ni agredas a otra persona, por ejemplo, en el caso de la agresión. Pero cuando es una negación de los propios deseos, ¿no? Y lo que hace es sublimar, como lo que habíamos visto en clase, de en vez de enojarme, me como algo, pues no, porque no estás aceptando lo que está pasando contigo. Bueno, lo que sigue son las fases de desarrollo. Y bueno, sí, o sea, nada más para priorizar la sublimación, se trata de no renunciar a un deseo, sino canalizarlo de otra manera. Las fases del desarrollo psicosexual que propone Freud también ya las hemos visto un poco en clase, que es la oral, la anal y la fálica. Entonces propone que en la etapa oral es cuando el infante justamente esté en la lactancia con la mamá, la zona erógena es la boca, ¿no? Y entonces el niño empieza a concebir el placer a través de la boca, ¿no? Porque es donde recibe la leche de mamá. ¿Qué pasa cuando, lo que aquí complementa Wilhelm Reich es que en esta etapa tiene que haber dos aspectos muy importantes, que es nutrición y afecto. Entonces tiene que haber la nutrición, pero que también esté el afecto, ¿no? Por ejemplo, hay muchas mamás que lo que hacen es dar pecho o estar dando el biberón y mientras viendo el teléfono, concentrándose en otra cosa, sin ver al hijo. Y eso también es algo muy importante porque el niño busca también el contacto con la mamá. O sea, la forma de vincularse en ese momento con la mamá es a través de la lactancia y de la mirada que la mamá le dé a ese niño. ¿Qué pasa si hay una fijación en esta etapa? Lo que dice Freud es que se desarrolla una etapa, una personalidad o una estructura oral o fijaciones orales. Fijaciones orales que sería tener todo el tiempo algo en la boca. Las adicciones podrían entrar dentro de las fijaciones orales, por ejemplo, ¿no? Y una estructura oral podría ser una estructura dependiente, que todo el tiempo, como le hizo falta como es una etapa en la que el niño depende de la mamá y no sintió que quedara completa esa nutrición que él necesitaba, pues lo busca una y otra vez en distintas personas, dependiendo de esas personas. La siguiente etapa es la fase anal. La fase anal, bueno, tiene que ver con el control de esfínteres, la zona erógena es el ano, y tiene que ver cuando el niño, bueno, con la expulsión y la retención. Entonces, si el niño se queda en una fijación en la expulsión, se dice que son, bueno, que queda en esta parte como de extroversión y de expulsión hacia todo, ¿no? Como que no se guarda las cosas, dice todo, ocupa demasiado espacio, como en esta expansión de la expulsión. Y cuando se queda en la etapa de la represión o de la contención, entonces se queda en esta parte contenida de, aquí es donde dice que sale el obsesivo compulsivo, por ejemplo, que es una personalidad que lo que busca es todo el tiempo limpiar todo, porque dentro de él, en esta fase quizás los papás no supieron cómo manejarlo y creo, pues yo soy sucio porque esto que está saliendo de mí, ¿no? Estos desechos están saliendo de mí, entonces yo soy sucio y lo que busca con limpiar todo es tratar de limpiar la suciedad que siente que lleva adentro. Bueno, ese es en la parte anal. Y está la parte fálica. La parte fálica es la parte en la que el niño, las zonas erógenas, en el caso del hombre sería el pene, en la mujer la vagina, y es cuando toca su pene, su vagina y siente placer. Entonces, en este placer que él siente es donde empieza la parte fálica. Aquí lo que propone Freud es que en los hombres y en mujeres también es cuando sale el complejo de Edipo, que en el miedo a la vida también lo tienen que estar viendo ya el complejo de Edipo. Entonces el complejo de Edipo es, acuérdense que desear al progenitor del sexo opuesto, competir con el progenitor del mismo sexo, y entonces en esta competencia empieza el temor a la castración, y lo que hace el infante en este temor a la castración es renunciar a ese deseo que tiene hacia la persona del sexo opuesto, ¿no? Identificarse con la persona del mismo sexo. Entonces aquí lo que propone Freud también es que esté el complejo de Edipo, en el caso de las mujeres el complejo de Electra, que es igual una historia de una mujer que mata a su mamá para vengar a su papá, y aquí lo que él dice es, hace mención a la parte fálica, ¿no?
que el hombre, su temor a la castración es a que le quiten el falo, o sea, el poder, y en el caso de la mujer es pues la envidia del pene, que lo que él propone es la envidia del falo, del poder, ¿no? Y que la mujer pues realmente se queda sin, pues carente, ¿no? Se podría decir de ese falo, y que la única manera de conseguirlo es justamente con el papá del sexo opuesto, ¿no? Y como no lo puede conseguir, lo que hace es hasta que sea mamá, es lo que propone Freud, y pueda tener un hijo varón, puede entonces ella tener su propio falo, ¿no? O ya no sentirse carente. Aquí en el caso de Wilhelm Reich, él no lo plantea así, él no plantea que haya una envidia, ¿no? Hacia el pene del hombre, pero sí plantea el complejo de Edipo, como cuando no queda resuelto, entonces eso impacta directamente en las relaciones que va a tener la persona y en la forma en la que se vincule de adulto. Y cómo si puede sobrepasar, si puede llevar esta etapa y los papás pueden entenderlo como algo natural, el que su hijo pueda sentir placer a través de tocar sus órganos genitales, entonces esta etapa pasa sin mayor problema, es una etapa más. Lo que pasa aquí, lo que propone es que los papás meten su propio contenido de que eso no está bien visto o no debería de ser, y aquí el niño pues también reprime sus instintos naturales que solo pasarían y después entra la latencia. Esta es la que viene después, es la latencia. La latencia es la etapa en la que el niño a partir de los 7 años como hasta los 10, porque a los 11 empieza la preadolescencia, los instintos sexuales quedan como guardados, se podría decir, o quedan en segundo término porque para ellos no es lo más importante en ese momento, ¿no? Entonces pasa toda esta etapa de la latencia en el que el niño, todos estos instintos que tenía, ¿no? de placer en sus zonas erógenas quedan hechas a un lado y después vuelven a estar en la genitalidad, que es a partir de la preadolescencia, y lo que busca la genitalidad justamente es esta vez ya ejercer su sexualidad, o sea, mientras que en la etapa, en la primera etapa que hablamos antes de la latencia, lo que está buscando el infante es solamente sentir placer, no está buscando un acto sexual, ¿no? Aquí en esta segunda parte ya hay una genitalidad y ya se busca el acto sexual, y la idea es que la persona pueda madurar, dejar sus deseos egoístas y poder también vincularse con el otro, a partir de conectar con el otro y verlo. Que esto pase en la adolescencia, y la idea es que después de la adolescencia y pase a la adultez, una persona pueda hacer eso, pueda dejar el egoísmo a un lado y poderse vincular con el otro de una manera más auténtica y no solo de tú satisfaces mis necesidades. Ok, bueno, creo que estas son todas las fases. Vamos a ver un poquito también sobre otros discípulos de Freud que crearon otras teorías, y algunos estuvieron de acuerdo o en desacuerdo con Freud en algunas cosas. De los más conocidos, bueno, el que ya les había dicho es Wilhelm Reich, de él vamos a seguir hablando, pero también me gustaría hablar de Carl Jung. Jung. Jung se preparó con Freud en más de un tema y desarrolló su propio punto de vista psicodinámico. Por ejemplo, Jung no quiso poner tanto énfasis en la sexualidad. Él se fue mucho más por el inconsciente, de hecho mucho más que Freud, y creó este término del inconsciente colectivo. ¿Qué habla el inconsciente colectivo? Sugiere que todos tenemos arquetipos que son compartidos y que estos arquetipos son transmitidos por los genes y nos llevan a dar respuestas particulares a los eventos en nuestro ambiente. Entre los arquetipos propuestos por Jung se encuentra el de la persona, una máscara de nuestra verdadera personalidad; ánima y animus, exhibición de características femeninas y masculinas que todos tenemos; sombra, el instinto animal o lado oscuro de nuestra personalidad; y el yo, la parte de nuestra personalidad que proporciona unidad, estabilidad y que busca integrar los diferentes aspectos de la personalidad. También propuso los conceptos de introversión y extroversión para reflejar la fuerza de las personas, mientras que dice que la introversión es una fuerza que va hacia adentro, las personas extrovertidas es una fuerza que va hacia afuera. Otro también discípulo de Freud, que fue de hecho, lo sacaron de la Sociedad Psicoanalítica de Viena por estar en algunas cosas en desacuerdo con Freud, fue Alfred Adler, un discípulo freudiano. Adler creía que Freud ponía demasiado énfasis en la pulsión sexual al explicar la personalidad, y él argumentaba que la pulsión primordial es social más que sexual.
Adler es considerado el primer teórico del yo, debido al énfasis que puso en este concepto. Para él, el yo era la parte más importante de la personalidad, y postuló el poder creativo del yo, que es la idea de que somos capaces de tener y de crear nuestro propio destino, muy distinto a lo que decía Freud de infancia es igual a destino. Él decía, no, el yo tiene un poder creativo y él tiene la capacidad de poder decidir y moldear creativamente su vida. Y que decía eso, que todos poseemos libre albedrío, ¿no? A partir de este yo creativo que tenemos. Bueno, estos serían, hay otros tantos discípulos de Freud, estos me parecen como los más importantes que hay ahorita. Por esta ocasión sería todo. Les pido, por favor, si tienen dudas del libro, escríbanme. Yo voy a estar presente con ustedes, me pueden escribir por Teams o por correo para podérselas resolver. Creo que la lectura está bastante... Puede tener temas o términos que sean más fáciles de entender que otros, pero cualquier duda aquí estoy. Y bueno, les deseo que estén muy bien, cuídense mucho y quedo pendiente para dudas o comentarios. Gracias.